de todas las cosas, del tiempo, de la internet, de los equipos, de los dispositivos donde se conecta cada persona, Señor, y que sea tu Espíritu Santo hablando conforme a tu voluntad, conforme a la necesidad en cada uno, Señor, de nuestras vidas, Señor, y que podamos, Señor, entender verdaderamente que, o entender, Señor, examinarnos a través de la palabra, Señor, si verdaderamente somos salvos, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, entonces, para continuar, vamos a ver el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, del verso 1 al versículo 21. Entonces, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y le voy a pedir el favor al señor Joel. Buenas noches, don Joel. Buenas noches. ¿Me escucha, don Joel? O el señor Darvis, que me lea lo que aparece ahí en pantalla. Versículo 1 al versículo 8. Del 1 al 8. Hay el que aparece en la pantalla. ¿Sí lo está viendo? Bueno, dice, respondió Jesús, de cierto os digo, que Sí, el que naciera de agua y del espíritu, el que no naciera del agua y del espíritu no entrará en el reino de los cielos. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y de lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. muchas gracias, don Darvis. Y le voy a pedir el favor a la señora Blanca que me lea la siguiente diapositiva, los siguientes versículos que están ahí. Ok, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puedo hacer esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres un maestro de Israel y no sabes esto? No cuando, discúlpeme, es que no estoy viendo bien que está muy pequeña la letra, pero no siendo... De cierto, de cierto. Sí. De cierto digo que lo que sabemos y hablamos y que hemos visto, testificamos y no recibe nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis como creéis, si os digo en las celestiales, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Gracias, señora Blanca, muy amable. Y le voy a pedir el favor a la señora Adriana Alvarado. Señora Adriana, ¿me escucha? Buenas noches, bienvenida. Que por favor me lea lo que aparece en pantalla. Buenas noches. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Gracias. no envió Dios a su Hijo al mundo para conceder... Perdón, el 17. ¿Me escucha, Adriana?
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Gracias, muy amable. Le voy a pedir el favor a Ivonne que me lea del 18 al 21. Buenas noches. Sí, Buenas señor. noches. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Gracias, muy amable. Bueno, entonces, tres aspectos importantes que debemos tener en cuenta. Y el primero es la necesidad del nuevo nacimiento. El segundo es cómo se define el nuevo nacimiento. Y el tercero, cómo se produce el nuevo nacimiento. Bueno, entonces, ahora sí, lo primero que vamos a ver es la necesidad del nuevo nacimiento. Entonces, vamos a ir a desarrollar versículo por versículo de Juan 3 del 1 al 21. Y le voy a pedir el favor a Juan Pablo que me lea el versículo 1 que aparece en pantalla. Juan Pablo, buenas noches, ¿me escucha? O al señor Josué. Buenas noches. Buenas noches. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Gracias, muy amable. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí la Biblia? Que había un hombre y que este hombre era fariseo. La palabra fariseo en hebreo simbolizan los separados. Ellos eran poderosos líderes laicos, no eran sacerdotes. Ellos pertenecían a la religión judía y conocían las buenas obras y la practicaban. Entonces vemos que este hombre era fariseo y que era muy buen practicante de las buenas obras. ¿Y qué más nos dice? Que era un principal entre los judíos, es decir, no era cualquier hombre, sino que tenía gran importancia entre la cultura judía. El versículo 2, le voy a pedir el favor a Jessica que me lea el versículo 2, si es tan amable. Sí, señor. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Gracias, muy amable. Nos dice la palabra que Nicodemo vino de noche a Jesús. ¿Por qué? Porque posiblemente él temía que otros líderes judíos lo vieran con Jesús, pero él deseaba tener en secreto esta entrevista. ¿Qué pasa hoy en día? Algunas veces la gente o las personas temen que otras personas vean que queremos conocer a Jesús. Y esto por el miedo al que dirán o tememos que nos cambien de religión. La palabra rabí, que la vemos ahí, significa maestro. Este título tiene gran prestigio en la cultura judía y es el que enseña al discípulo la Torá. ¿Y cuál es la Torá? Son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Entonces, este título de maestro, de rabí, se aplicaba tanto a Jesús como a Nicodemo. Pero a pesar de que el diálogo entre Jesús y Nicodemo era cordial, ¿qué pasó? Nicodemo no reconoció a Jesús como el Mesías, es decir, como el Salvador, sino como un maestro más. ¿Y por qué pasó esto? Porque el Salvador que el pueblo judío esperaba era un Salvador que los librara de la esclavitud de Roma. Pensaban en un Salvador glorioso y terrenal, pero Jesús no vino a salvar al mundo, Jesús vino a salvar al mundo de sus pecados. Él no vino a cumplir nuestros deseos personales y particulares. Y entonces, ¿qué pasa hoy en día? Muchas personas hoy quieren conocer a Jesús, pero solamente ¿para qué? Para que los libre de sus problemas y les dé riquezas. Disculpe, hágame un favor. ¿Ven la diapositiva bien? No, está como intermitente. Está titilando. Listo, sí señora, gracias, muy amable. Ahí ya mejoró, hermano. Bueno, entonces continuamos con nuestro versículo 3.
Y para esto le voy a pedir el favor a Wilfredo que me lea el versículo que aparece en pantalla. Sí, señor, buenas noches. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Gracias, muy amable. Entonces, la palabra de cierto es una expresión usada 25 veces en este evangelio. Esto indica y añade solemnidad, es decir, importancia y firmeza a las palabras que le siguen. ¿Y qué palabra le dicen? Que el que no nace de nuevo. Entonces, ¿qué es nacer de nuevo? La palabra nacer de nuevo viene de arriba. Por lo tanto, indica que es Dios quien realiza el nuevo nacimiento. Es Dios quien realiza esa obra. Y la obra es que el nacer del Espíritu. Entonces, nacer del Espíritu es un cambio total de una vieja manera de vivir a una nueva manera de vivir que va de acuerdo con la palabra de Dios. Eso es nacer del Espíritu. Y para ver esto, profundicemos un poco más. En 2 Corintios 5:17 nos dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, no es suficiente con decir que creemos en Dios y en Jesús. Nuestra vida debe ser completamente nueva. No es una vida mejorada, no es un cambio de estado, ni una reforma de vida, sino es un cambio total de espíritu. Ahora bien, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios, veamos que Romanos 14:17 nos dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, el reino de Dios es el gobierno de Dios en nuestras vidas, en su corazón. Cuando Dios gobierna su vida, su corazón, entonces hay una paz a pesar de los problemas. Es un gozo que nos fortalece en medio de muchas tristezas. Es un sentido de justicia, es una convicción de haber ofendido a Dios cuando pecamos. No es sentir culpabilidad, sino dolor, que nos duela cuando pecamos contra Dios. Eso es el reino de Dios, un sentido de justicia, es una paz a pesar de los problemas, de las dificultades que se presentan a diario. Entonces, continuamos con nuestro versículo 4 y le voy a pedir el favor a Nancy, a la señora Nancy, buenas noches, señora Nancy, que me lea el versículo 4 que aparece en pantalla. Buenas noches. Buenas noches. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Ay, no alcanzo a leer la pantalla. Disculpe que no alcanza a leer bien la pantalla. Nacer viejo. ¿Puede acaso? No. Bueno. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Gracias, muy amable. Entonces, Nicodemo no entendió lo que era un nacimiento espiritual. Él lo vio de modo material o como una reencarnación. Él no entendió que debía adquirir un nuevo corazón. Ahora bien, la pregunta es, ¿tiene usted un nuevo corazón? Es para que usted se evalúe, se pregunte usted si verdaderamente tiene un nuevo corazón. Entonces, ¿cómo se define el nuevo nacimiento? Entonces, ya vimos, ¿sí?, la necesidad de nacer de nuevo. Ahora veamos cómo se define el nuevo nacimiento. Y para esto, leamos el versículo 5 y le voy a pedir el favor a la señora Ángela Torres que me lea el versículo 5 que aparece en pantalla. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Gracias, muy amable. Entonces, dice que el que no naciere de agua y del Espíritu, es decir, el que no es limpio del pecado por Dios, no ha nacido de nuevo en el Espíritu. Por lo tanto, si no ha sido limpio del pecado, por lo tanto, no puede entrar al reino de Dios.
Es necesario ser limpio de nuestros pecados. Entonces, en nuestro versículo 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Jesús le recuerda a Nicodemo que absolutamente toda la humanidad es nacida de la carne. Pero ¿qué es nacer de la carne? Veámoslo. ¿Qué es nacer de la carne? Toda la humanidad es nacida de la carne, ¿sí? Y el nuevo nacimiento es del espíritu. Entonces, ¿qué es nacer de la carne? Todos nacemos pecadores, es decir, con una tendencia a hacer las cosas contrarias a la palabra de Dios y autogobernarnos a nosotros mismos, dejando al Señor de lado, ¿sí? El nacer de la carne quiere decir que es cuando usted lleva su vida a su propia manera, ¿sí? Y deja al Señor de lado. Cuando usted nace en pecado, eso es nacer de la carne. Entonces, Romanos 5:12 nos dice que por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así pasó la muerte a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, la palabra pecado en griego es amartía, que significa errar al blanco. En este caso, el pecado de Adán y Eva fue la desobediencia y como consecuencia ellos recibieron la muerte. Entonces, ¿cuándo entró el pecado al mundo? El pecado entró al mundo cuando Adán y Eva desobedecieron la voz de Dios y así entró la muerte a todos nosotros. Entonces, ahí dentro el pecado. Por eso es que cuando nacemos con la tendencia al pecado. Entonces, continuamos y veamos esto, cómo entró el pecado. ¿Sí? En Génesis 2:16 y 17 dice, el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento de la ciencia y del bien no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces, la palabra morir o muerte se refiere a la muerte espiritual, que significa la separación de Dios. Es decir, la consecuencia, la muerte física. Cuando nos habla de la separación de Dios, es decir, el infierno. Entonces, cumplieron con esto, con las ordenanzas, con lo que Dios les había dado. ¿Cumplió Adán y Eva con eso? Miremos a ver si sí o no. Y en Génesis 3:6-7 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo la mujer? La mujer vio, la mujer tomó y dio el fruto. Es decir, de acuerdo con su propio criterio y no lo que Dios le dijo. El pecado en nuestras vidas es querer hacer las cosas a nuestra manera y según nuestra voluntad. Entonces, somos las personas que queremos ser según nuestros parámetros de bondad. Como cónyuges, somos los que creemos que está bien. Como padres igual, lo mismo que solteros o jóvenes. No tomamos en cuenta la palabra de Dios. Tratamos de no ser igual a nuestros padres. Entonces, si sufrimos o de ser igual, si no fue tan mal. Pero jamás examinamos la palabra de Dios. ¿Para qué? Para saber cómo Él quiere que seamos. Entonces, jamás examinamos la palabra de Dios para saber cómo Él quiere que usted viva, cómo Él quiere que yo viva. Nosotros mismos decidimos qué está bien y qué está mal en nuestras vidas. Ese es el pecado, querer hacer nuestra propia voluntad, querer llevar nuestra vida a nuestra propia manera, querer vivir sin consultar a Dios, es decir, su palabra.
¿Y qué más nos dice ahí? Que fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Es decir, las consecuencias inmediatas de la entrada del pecado fueron traumáticas. Ellos se vieron a sí mismos como pecadores desprovistos de su belleza original. Lo que era correcto y hermoso ahora era malo y vergonzoso. El conocimiento que ellos adquirieron después de pecar no era santo, sino pecaminoso, con sentimiento de vergüenza, conciencia de culpa. Por eso quisieron esconderse de Dios. La muerte comenzó a operar en su ser interior. ¿A partir de qué? A partir de ahora, la ley de la naturaleza pecaminosa toma el mando y el hombre comienza ¿a qué? A transitar el camino de dolor, decadencia y de la muerte. Es decir, ya la muerte había tomado el control en ellos. Y el espíritu humano que había estado en control del organismo humano cesó, y desde allí el Espíritu de Dios ya no habita en la persona recién nacida en este mundo. Es decir, que cuando la persona nace en este mundo, el Espíritu de Dios no habita en esa persona. Por eso es que es necesario nacer del Espíritu, nacer de nuevo. Entonces, ¿qué son las obras para Dios? Veamos. ¿Las buenas obras delante de Dios nos llevan al cielo? Es una pregunta. Y veamos qué nos dice Isaías 64:6. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Entonces, nos dice que cosieron hojas de higuera. Ellos taparon su pecado con sus propias obras. Ellos mismos se cosieron sus delantales en lugar de arrepentirse. Trataron de cubrir su pecado con sus propias obras. Entonces, ninguna persona, por más buena que sea, por más buena obra que haga, puede reconciliarse con Dios a través de las obras. Jamás de lo que usted haga lo puede llevar al cielo. Entonces, ellos cosieron higueras, se taparon, se cubrieron la desnudez, su pecado. ¿Y qué son los trapos de inmundicia? Porque dice que esas obras son como trapos de inmundicia. Los trapos de inmundicia eran las toallas higiénicas de esa época, de la época antigua. Entonces, imaginémonos cómo es una toalla higiénica. Así dice Dios que ve las obras que el ser humano hace para ganarse el cielo. Ahora bien, pregunta de reflexión, pero primero que todo, dice que ninguna obra nos lleva al cielo. ¿Por qué? Porque es por gracia es que somos salvos. Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, es un don de Dios, y no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ahora sí la pregunta de reflexión. ¿Usted obedece a Dios? Recuerde que para obedecerlo debe conocerlo. ¿Lo conoce? ¿Sabía que a Dios se le conoce solamente a través de la Biblia? Ahora la pregunta es, ¿estudia usted la Biblia? Si no es así, ¿cómo hace para obedecer a alguien que no conoce? Es para que ustedes se examinen ahí, que la única forma para obedecer a Dios es a través de conocerlo, pero si no estudia la palabra, ¿cómo lo va a conocer? Entonces, ¿quiénes han pecado? Veamos que Romanos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, vemos que todos pecamos, es decir, que todos nacimos en pecado. Todos nacimos con una naturaleza pecaminosa y no hay nada de bueno en nosotros. Y eso nos lo dice en Romanos 3:10, que no hay justo ni siquiera uno. Romanos 3:10-12 nos dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, regresemos a nuestro versículo 7. ¿Cómo es
alguien nacido espiritualmente y quién realiza ese nuevo nacimiento. Y le voy a pedir el favor aquí a la señora Nubia que me lea el versículo 7 que aparece en pantalla. ¿Cada cuánto? O señora Otilia, buenas noches. ¿Su merced me puede, por favor, leer el versículo que aparece en pantalla? O el señor Pedro Parra. Señor Pedro, buenas noches. Ay, qué pena, es que tenía el micrófono cerrado. Buenas noches. Señora Otilia, buenas noches. ¿Me Ay, podría qué pena. colaborar leyendo el versículo 7 que aparece ahí en pantalla? Sí, señor. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Gracias, muy amable. Entonces, Nicodemo comprendió que su buen actuar y su religión no lo llevaban al cielo, que le era necesario nacer espiritualmente. El versículo 8 nos dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, el viento es una similitud al Espíritu Santo, que en griego es neuma, que significa soplo. ¿Qué pasa? Así como usted y yo no vemos el viento, ni sabemos de dónde viene ni hacia dónde se dirige, aunque lo único que podemos ver es el efecto por donde quiera que pasa el viento. Así pasa con el Espíritu Santo. No podemos ver al Espíritu Santo, pero lo que sí podemos ver es la obra en la persona, el efecto que hace en la persona. ¿Y cuál es el efecto? ¿Cuál es la obra que realiza? Que es decir, que hace un nuevo corazón, da un nuevo corazón. Ese es el efecto que hace el Espíritu Santo. Ahora, la pregunta de reflexión es, ¿su corazón ha sido cambiado por el Espíritu Santo? Si es así, ¿da evidencia de esto en cada aspecto de su vida? Entonces, continuamos con nuestro versículo 9 y 10, y para esto le voy a pedir el favor a don Pedro Parra. Don Pedro, buenas noches, ¿me escucha? Muy buenas noches, señor. ¿Me podrías ser tan amable de leer los versículos que aparecen ahí en pantalla? Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? Gracias, don Pedro, muy amable. Entonces, se supone que Nicodemo conocía todas las profecías sobre el Mesías. Recordemos que él era un maestro de la ley que se conocía muy bien la Torá, es decir, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Pero él conocía las profecías sobre el Mesías, pero solo en su razón. ¿Por qué? Porque no había nacido de nuevo y no lo entendía. Entonces, no basta con creer racionalmente en Dios, no basta con asistir juiciosamente los domingos a la iglesia por conocer algo de Jesús, por conocer algo de la Biblia. No es suficiente con eso, no basta con eso. O por haber usted frecuentado reuniones. Es necesario nacer del Espíritu. ¿Y por qué es necesario nacer del Espíritu? Porque ya nacimos de la carne. Recordemos que cuando usted nació, cuando el ser humano nace en pecado, nace en la carne, nace con esa tendencia siempre al pecado, al querer hacer las cosas a su propia manera. Por eso es necesario nacer del Espíritu. Bueno, continuamos con nuestro versículo 11 y dice, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. ¿Qué pasaba aquí? Los judíos se negaban a creer a pesar del testimonio de Jesús. Ellos se negaban a creer. Ahora la pregunta es, ¿usted se niega a creer que solo por medio de Jesús hay salvación? A pesar de las evidencias que se encuentran en la Biblia y en la misma vida de Jesús, ¿usted se niega a creer? Entonces, para que usted se cuestione, se analice y se examine. Entonces, hasta este punto, ¿alguna pregunta respecto a lo que hemos visto de la enseñanza?
¿Alguien tiene pregunta en cuanto al tema que estamos viendo? Bueno, si no hay pregunta, entonces ya vimos el problema de la humanidad, el cual es el pecado. Ese es el problema de la humanidad, el pecado. Ahora vamos a ver la solución para este problema. Para esto los dejo con mi esposa Sandra Yanek Montañez Cristancho. Muchas gracias por estar hasta este tiempo. Buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿No tienen preguntas? ¿Me ven? Sí. Buenas noches. Sí, hermana, sí la vemos y la escuchamos muy bien. Bueno, señora Nancy, me hace el favor y me lee el versículo que aparece en pantalla. Ya le... Buenas noches. ¿Cómo somos salvados de la condenación eterna? Si Bueno. les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Entonces, bueno, vamos a responder la pregunta. ¿Cómo somos salvos de la condenación eterna? ¿Qué pasó con este pueblo, con Nicodemo? No le creían cuando les hablaba las cosas terrenales, o sea, lo que ellos miraban, los milagros de Jesús, el mismo testimonio de Jesús. Era más difícil creer lo espiritual. Para hoy quizás nosotros también nos están hablando del nacer espiritual y no lo entendemos. Entonces, esto lo decía porque ellos conocían la palabra. Hoy nosotros conocemos la palabra, la Biblia es la que nos dice no mentir, no robar y bueno, muchas cosas más para nuestro diario vivir. Pero hoy muchos dicen creer en Dios, pero no le creen a Dios. Entonces, no basta solo con tener un conocimiento o saber mucha Biblia si no la practicamos. Entonces, continuamos. Por favor, la señora Blanca me lee el versículo que aparece en pantalla. Señora Blanca. Por favor, Jessica, me hace el favor y me lee lo que aparece en pantalla. Ah, disculpe, ves que tenía el micrófono cerrado. Ah, bueno, señora Blanca. Nadie ha subido al cielo, sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Pero que todo aquel que el que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchas gracias, señora Blanca. Entonces, vemos subrayado el Hijo del Hombre. Jesús empieza a hablar del mismo, está declarando su origen divino y su existencia eterna. El Hijo del Hombre es Él porque nació de María. El Hijo de Dios porque fue engendrado del Espíritu Santo. Entonces, está Él mostrando. Dice, también vemos otra palabra subrayada que dice que el Hijo del Hombre sea levantado. Esto nos está haciendo referencia a Números 21:4-9, que Dios mandó a Moisés a que levantara una serpiente de bronce en un asta y para que todo el pueblo de Israel que mirara la serpiente, en esta asta era por consecuencias de la mordedura de las serpientes. Cuando el pueblo miraba a la serpiente, eran sanados del veneno que estaba contaminando, que estaba matando su cuerpo. Entonces el Señor Jesús lleva a Nicodemo a esta representación que estaba dando él como un símbolo de salvación que está haciendo referencia a él. ¿Qué tenemos que hacer o qué tiene que hacer, digamos, en nuestro caso, mirar a Jesús? Mirarlo en la cruz. Jesús usó la misma imagen para hacerle entender a Nicodemo y hoy también para hacernos entender a nosotros que el único que quita el pecado en el ser humano es solo Él. Hoy hay mucho, la medicina ha avanzado mucho, la tecnología ha avanzado mucho para sanar enfermedades. En aquel tiempo
no había como la tecnología que hoy hay para sanar a una persona o quitarle el veneno que estaba contaminando su cuerpo y moría la persona irremediablemente. Pero Dios puso la solución, que era mirar a la serpiente. Hoy estamos en la misma, la tecnología ha avanzado demasiado, pero hay un problema en el hombre, que el único que quita el pecado, ese pecado que está matando a la humanidad, es Cristo. ¿Pero para qué? Para que el hombre tenga vida eterna, que no esté eternamente separado de Dios. Cristo es el que nos da, nos ofrece esa esperanza de vida. Vamos a entrar en nuestro pasaje principal de todo nuestro estudio y vamos a estudiarlo palabra por palabra. Entonces, para que por favor no se distraiga y vamos a entender por qué Cristo le dijo todo lo que le dijo anteriormente a Nicodemo, del 1 hasta el 15. Entonces dice, porque en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, este es nuestro versículo clave, el cual lo vamos a estar explicando parte por parte, para hacernos entender, para entender por qué Cristo, o sea, por qué Él es el único que puede quitar ese pecado que nos está matando y principalmente que nos lleva a la condenación eterna, que es el infierno. Entonces, vamos a ver, que nos dice también la palabra vida eterna. ¿A qué está haciendo referencia? Vida eterna. Vida eterna no en este mundo, porque hoy las personas se están aferrando a este mundo. Vida eterna es después de la muerte, estar en comunión eternamente con Dios. Esa es la esperanza que Cristo nos ofreció cuando fue a la cruz. Entonces vamos a mirar en Isaías 53, del 3 al 6, una explicación del por qué Cristo. Entonces dice que despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, ¿qué podemos ver en esta? Que nuestra responsabilidad en el sufrimiento de Cristo. Entonces, no fue el pueblo de Israel el que solamente, digamos que hizo, digamos, el sufrimiento no fue este pueblo, sino nosotros también, porque Él ofreció y extendió sus brazos a la humanidad. Entonces, vamos a ver la responsabilidad de nosotros en el sufrimiento de Cristo. Y le voy a pedir el favor a la señora Jessica, que me lea el versículo que se mira en pantalla en primera persona, por favor. Sí, señora. Lo desprecié y lo deseché entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondí de él mi rostro. Lo menosprecié y no lo estimé. Ciertamente llevó él mis enfermedades y sufrió mis dolores, y yo le tuve por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por mis rebeliones, molido por mis pecados, el castigo de mi paz fue sobre él, y por su llaga yo fui curado. Yo me descarrié como oveja, me aparté por mi camino, mas Jehová cargó en él mi pecado. Muchas gracias. Entonces, miramos nuestra responsabilidad individual en cuanto a nuestros pecados. Entonces, vamos a mirar esa responsabilidad. ¿Pero qué hicimos? ¿Quién fue lo que hicimos? Nosotros. Dice que lo desprecié, lo deseché, escondí de él mi rostro, lo menosprecié, no lo estimé, lo azotamos y herimos.
Me descarrié como oveja, me aparté por mi camino. Pero ¿qué hizo él? ¿Cuál fue esa esperanza? ¿Por qué Cristo llevó en mi enfermedad, sufrió en mi dolor, fue herido por mis rebeliones, fue molido por mis pecados, por su llaga yo fui curado y cargó mi pecado? Entonces vemos que somos agentes morales responsables delante de Dios. ¿Por qué? Por nuestros pecados. No es porque el vecino, no es porque los demás pequen. Todos somos pecadores y somos agentes responsables individual cada uno ante Dios vamos a ser agentes responsables cada uno individualmente. Entonces continuamos en nuestra segunda parte de nuestro versículo principal, que es el versículo 16, y dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces vamos a explicar qué significa o qué nos está enseñando por qué Cristo. Cuando nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, así de grande fue el amor de Dios y hacia la humanidad. Cuando que dice que ha dado, entregó, dio, sacrificó, ofreció, lo puso como ofrenda en el altar del sacrificio para que el castigo de mis pecados, Él lo llevara y yo me pudiera presentar justo, sin culpa delante de Dios, cada uno de nosotros. Si usted acepta y hoy entiende el mensaje que le estamos brindando, Él pagó ya por nosotros. Él ya llevó el pecado que está en nosotros, que nos está cada día acabando con nuestro ser, con nuestra, porque hoy las personas están buscando la psicología, hoy están buscando otros medios, pero no están reconociendo que sus pecados que están llevándolo, están destruyendo su vida. Entonces, esa es la esperanza que tenemos en Cristo, que Él ya nos amó, Él ya nos ofreció ese sacrificio, Él ya se ofreció a la humanidad. ¿Qué debemos de hacer? Nosotros es buscar a Él. Dice que en 2 Corintios dice que al que no conoció pecado, ¿por qué Cristo? Porque Él no conoció pecado, nosotros somos pecadores. Porque nosotros lo hicimos pecado. ¿Quiénes lo hicimos? Nosotros, cada uno de los que estamos escuchando hoy este mensaje, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dice que Él no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia. Entonces, solo por medio de Jesús no me puedo presentar justo sin culpa de lo que yo sí hice delante de Dios. Entonces, en 1 de Pedro 3:18 nos dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu. Entonces dice que Cristo padeció una sola vez por los pecados, ya no hay otra esperanza, ya no hay otro, no, usted no, por más sacrificios que haga, no va a obtener su salvación si rechaza a Cristo, porque solo Él murió una vez. ¿Para qué? Para que nosotros nos pudiéramos presentar delante de Dios. En 1 Timoteo nos continúa diciendo el por qué. En Timoteo 2:5-6 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces dice que hay un solo mediador, un solo Dios. No hay varios dioses, porque hoy cada uno se hace un Dios a su manera, para vivir su estilo de vida conforme a sus pecados. Dice que hay un solo mediador. Entonces, por más que usted vaya a una iglesia, por más que usted lea la Biblia, por más que usted haga obras buenas, no va a obtener la salvación, porque dice que hay un mediador y la palabra misma nos está diciendo quién es ese mediador. ¿Y entre quién? Dice entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo.
Entonces, no necesitamos hacer nosotros sacrificios, solo reconocer que necesitamos de Dios. Y vamos con la tercera parte de nuestra explicación de nuestro versículo central. Dice que para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice a su único hijo. Dios hecho carne habitó entre nosotros. Él único, él en persona, él mismo como usted y como yo, vino a habitar esta tierra. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree, no todos se van a beneficiar de su muerte en la cruz, sino solo los que creen en él. ¿Y quiénes son los que creen en él? Cuando una persona cree en él, en verdad da evidencia de un verdadero arrepentimiento. ¿Y qué es un verdadero arrepentimiento? De acuerdo con la Biblia, ¿qué significa? En Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Entonces dice, nos está explicando qué es un verdadero o qué significa un arrepentimiento verdadero. Dice que confesar nuestros pecados y apartarnos y alcanzará la misericordia. Acá cuando la Biblia habla de prosperar, no está hablando de prosperidad económica, está hablando de una gran capacidad que Dios nos da para resolver los problemas que se nos presentan en nuestro diario vivir. Esto es lo que significa prosperar. Entonces, es lo que debemos de reflejar cuando tenemos a Cristo, es la persona que usted debe ir, que usted no dice, no, es que yo decía 10 mentiras, pero ahora digo 5, entonces usted no ha prosperado, realmente no ha dado esa evidencia de que confesó su pecado y se apartó. Si usted robaba, no puede decir, no, es que yo robaba ya 20 y ahora robo una. No, no ha cambiado. Simplemente es como un remordimiento que tiene el hombre, pero no es un cambio conforme Dios nos lo manda en su palabra. Entonces, continuamos con nuestro pasaje. Dice Juan 1:12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué dice? Les dio potestad, derecho de ser hijos de Dios. Entonces, no somos hijos de Dios, porque todo el mundo, las personas dicen que todos somos hijos de Dios. No, la palabra nos está diciendo que a los que recibieron, no todos son hijos de Dios, solo los que creen, nos está diciendo la palabra misma. La adopción es un privilegio que se logra a través de la cruz. Entonces, estamos viendo el por qué Cristo. Entonces, por medio de Cristo somos adoptados con el Padre. Tenemos ese privilegio de ser hijos de Dios. Entonces, otra esperanza más que tenemos, que Él es nuestro Padre gracias al sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Entonces, continuamos y ya para finalizar nuestro estudio, nuestro versículo central, dice que no se pierdan, mas tenga vida eterna. ¿A qué está haciendo referencia cuando la palabra nos dice que no se pierdan? Esto es que no vayan al infierno donde van a recibir y estar eternamente separados de Dios y recibirán ese castigo por sus pecados, por haber despreciado la esperanza, ese sacrificio que Cristo hizo de limpiarnos. Cuando dice que vida eterna, sino que reciban ese perdón por medio de la sangre de Jesús y así poder ir al cielo a una comunión eterna con Dios. La salvación no depende de las buenas obras. ¿Qué son las buenas obras? Lo que de pronto que usted vaya a la iglesia, a que tenga muchos, se memorice muchos versículos, que ayude a una persona. No, eso lo hacemos, pero cuando ya hemos nacido de nuevo, pero no para comprar nuestra salvación, cuando ya hemos reconocido que somos pecadores, hacemos esas obras, vamos a la iglesia, pero porque no para que, Diosito, vea, yo hoy fui a la iglesia, ya llevo 5 veces a la iglesia juiciosa. No, no es para negociar o para torcerle el brazo a Dios. Es porque reconocemos que somos pecadores, vamos y hacemos lo que hacemos por obediencia. Entonces,
sino recibir ese perdón que Jesús nos brinda por medio de su sangre derramada en la cruz. Nada ni nadie puede igualar su obra, porque todos tenemos pecado. No hay en este mundo que la persona que diga, no, yo nací sin pecado. No, la Biblia nos dice que todos hemos nacido en pecado, porque nuestras obras no nos hacen justos ante Dios. Al contrario, nos condenan más, porque jamás llegaremos a ser perfectos para presentarnos delante de un Dios santo. Entonces, esta es nuestra esperanza que tenemos en Cristo. ¿Por qué Cristo? Porque Él fue el único que hizo una obra sobrenatural, una obra que nadie, ni usted ni yo la podemos hacer, porque nuestro corazón y nuestro ser está siempre a hacer y desobedecer es a Dios. Y vamos para ya finalizar, para allá voy a leerles del 17 al 21, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiestas que sus obras son hechas en Dios. Entonces, démonos de cuenta que dice que no, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Entonces, ¿qué vemos? Que las personas no quieren humillarse ni arrepentirse porque aman su pecado y quieren llevar una vida a su manera y no a la de Dios. Solo el que rehúsa a creer y se encierra en su condenación muere eternamente en sus pecados. Entonces, ya la esperanza, ya esa condenación que el hombre tiene, ya Cristo se la ofreció al mundo, pero el hombre decide si la rechaza o lo acepta. Entonces, ¿cómo se produce el nuevo nacimiento? Que es lo que estamos viendo y que ustedes hoy deben de tener claro. ¿Cómo se produce ese nuevo nacimiento? Jesús murió en la cruz, pero resucitó al tercer día. Si Cristo no hubiera resucitado, ni usted ni yo tendríamos esperanza, porque la evidencia es que cuando Él resucitó, es que Dios aprobó su sacrificio, aprobó lo que Él hizo para dar la esperanza de salvación a la humanidad. Entonces, nos dejó su espíritu para que viviéramos, para que viviera en nosotros. ¿Y dónde lo podemos encontrar? Dice en Juan 14, 16, dice, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que estén con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces dice que Él rogará al Padre para darnos un consolador. ¿Y ese consolador es quién? El Espíritu Santo morando en nosotros. Una persona nace de nuevo cuando responde al llamado de Dios para arrepentirse de ser pecador. Y aquella persona que reconoce que por medio de su fe, reconoce que es pecador, e inicia el Espíritu Santo a hacer una obra sobrenatural en ellos. Y es una persona que no vuelve a ser la misma después de que conoce a Dios, después de que tiene el Espíritu morando en él, no vuelve a ser la misma persona. Si una persona lleva muchos años en la iglesia y no ha visto un cambio en su vida, no se engañe, ustedes no son cristianos.
son simplemente unos asistentes a una iglesia, pero no han nacido de nuevo. Una persona que asiste a la iglesia y no ve un cambio en su vida, no es cristiano, porque Dios nos dice que ha dejado su espíritu para que nos guíe y es el que se encarga de que nuestra vida no sea la misma. Entonces, ¿está seguro de su salvación? Si usted muriera hoy o si Cristo viniera hoy, ¿usted está seguro que se iría con Cristo o moriría y se iría eternamente a tener esa relación con el Señor eternamente? Solo usted es el único que sabe en cómo está viviendo su vida. Entonces le voy a dejar estas 3 preguntas. ¿Está seguro de que ha nacido de nuevo para entrar al reino de Dios? ¿Su manera de vivir da evidencia de una persona nacida de nuevo? ¿Es consciente que si hoy muere y no ha nacido de nuevo, iría al infierno? Entonces, es para que usted se pregunte, ¿dónde desea pasar su eternidad? Dios no envía a nadie al infierno. Cada uno elige en esta vida dónde va a pasar su eternidad. Dios ya envió a su Hijo y usted es el que decide si rechaza o acepta el mensaje que Cristo le está ofreciendo hoy. Entonces, no sé si alguna persona tenga preguntas con respecto al tema que hemos enseñado hoy. ¿No tienen preguntas? No, señora. Bueno, entonces vamos ya para dar unos anuncios y ya para continuar, finalizar nuestro estudio. Vamos ahí en reverencia donde usted está y si realmente usted reconoce que no es o que está viviendo una vida no conforme Dios lo manda, entonces, como dice la palabra, vamos a confesar nuestro pecado, vamos a extender, a aceptar ese sacrificio, esa esperanza que tenemos en Cristo. Entonces, ahí donde está en reverencia, incline su rostro y, Señor, Padre, gracias te damos por este tiempo, Señor. Y gracias por la esperanza, Señor, que nos diste cuando fue a la cruz del Calvario. Señor, nada ni nadie puede superar esa obra que tú hiciste porque todos hemos nacido en pecado. Te hemos despreciado, te hemos rechazado, Señor, por años. Tú nos has buscado, pero nosotros te damos la espalda, Señor, porque nuestro deseo, como dice tu palabra, es continuo hacer ese el mal. Anhelamos, Señor, es hacer ese el mal y no buscarte, Señor. Que tú seas en este tiempo teniendo misericordia de nuestra vida, que tú seas, bendito Dios, dándonos, Señor, entendimiento, Señor, el entendimiento correcto, Señor, que es un verdadero, que es nacer de nuevo y asegurarnos, Señor, de que está tu espíritu morando en nosotros y que estamos cada día siendo nuevas personas, no peores personas, Señor, no viviendo conforme el mundo vive, no llevando la vida conforme la corriente de este mundo, sino conforme tu palabra lo está mandando, Señor, obedeciendo a tu palabra, Señor, cada día. Señor, si no reconocemos que necesitamos de ti, tú no vas a hacer esa obra, Señor, en nosotros. Te pedimos que tenga misericordia en este tiempo, Señor, porque, Señor, si morimos en nuestra esperanza, si morimos sin ti, el que no acepte, el que rechace el sacrificio que tú hiciste en la cruz, es una eternidad en el lago de fuego, en el infierno, Señor. Pero tú ya extendiste, ya amaste, ya hiciste ya abriste tus brazos a la humanidad. El hombre es el que decide si amarte, buscarte o rechazarte. Gracias, Padre, por esa esperanza que nos diste, Señor, de esperanza de vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias, mis hermanos. Y ya para finalizar, les tenemos una invitación para el jueves, perdona que me quedó mal la fecha, para el jueves 21, el estudio se llama ¿Cómo estudiar tu Biblia? Entonces, les extendemos a cada uno la invitación de ustedes que están aquí para un estudio virtual
donde le enseñamos cómo usted aprende, cómo usted buscar la verdad en la palabra de Dios. Entonces, cordialmente invitados para el jueves a nuestro estudio de cómo estudiar tu Biblia. Entonces, cordialmente invitados, los van a estar llamando. Nuestra iglesia cuenta con una academia bíblica en nivel básico, que es relación del creyente, verdadero creyente, oración y ayuno. En este tiempo tenemos las inscripciones abiertas para relación del creyente. Entonces, cada uno de ustedes, si anhela vincular, si quiere conocer de Dios, cordialmente invitado a nuestros estudios. Son estudios virtuales y presenciales. También contamos con un nivel intermedio donde estudiamos libro por libro de la Biblia, con cual este método que les digo el jueves que les vamos a enseñar se llama el método inductivo. ¿Cómo estudiamos la Biblia? El nivel avanzado es un diplomado de escatología. Para este tiempo están abiertas las inscripciones. Si usted quiere estudiar Daniel Apocalipsis, cordialmente invitado cada uno de ustedes. Para mayor información sobre estos estudios, puede comunicarse al 320-419-3947. También tenemos academia para nuestros niños de 7 a 11 años, donde el tema es, Señor, enséñanos a orar. Todos los domingos en nuestra congregación están abiertas las inscripciones para nuestros niños. También para los jóvenes, cómo librarte de los temores. Entonces, cordialmente invitado, los jóvenes, todos los domingos a las 9, los jóvenes desde los años de 12 a 16 años, cordialmente invitados. Y para cada uno de ustedes, si no tiene dónde congregarse, los invitamos a nuestra sede en la calle 6672A 49. Nuestro culto presencial es a las 9 a.m. y nuestra reunión de jóvenes, también si usted tiene hijos jóvenes o conoce jóvenes, la reunión de jóvenes es el último sábado de cada mes a las 5 p.m. Si usted tiene familia en Yopal, a continuación está la dirección para que usted le haga la invitación. Si usted quiere pertenecer a nuestra intercesión todos los de lunes a sábado a las 5 de la mañana por Zoom, entonces cordialmente invitado. Puede escribir al número 320-419-3947 para que lo vinculen a estos estudios. Entonces, cordialmente invitados cada uno de ustedes a nuestros estudios o para que conozcan de nuestra academia más información. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado hasta este tiempo y no sé si alguna pregunta o alguna inquietud. Muchas gracias por la enseñanza. Les bendecimos. Gracias. Gracias, hermanos. Bendiciones. Bendiciones, hermanos. Gracias, feliz noche. Muchas bendiciones para todos. Feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Dios les bendiga a todos.